Buenas tardes. El otro día habíamos empezado a ver un nuevo conjunto de números, que eran los números irracionales. Hicimos un repaso sobre los números que ya conocíamos, los naturales o enteros positivos, los enteros que incluyen a los positivos y a los negativos, también el cero, los racionales, que son aquellos números que surgen de una fracción o una división, que pueden ser expresados en fracción, expresados en forma decimal, y la forma decimal puede ser exacta, es decir, terminar, en este caso 1,15, termina ahí, o puede ser periódica, es decir, que tiene uno o varios decimales que se repiten indefinidamente. Otra forma también de expresar números racionales es con porcentajes, que si bien no los tenemos escritos acá, también es otra forma de racionales. Y vimos como nuevo conjunto numérico aquellos valores que son irracionales, que justamente no surgen de una fracción. Pueden surgir de raíces no exactas. Cuando digo no exactas, quiero decir que son raíces de números, que dan como resultado números decimales no periódicos. Es decir, yo puedo calcular con la calculadora raíz de 2, me va a dar 1,41 y un montón de decimales, pero esos decimales no tienen una periodicidad, no tienen una repetición. Entonces, si yo quiero expresar el número raíz de 2 de la forma más exacta posible, lo tengo que dejar como raíz de 2, ¿sí? Puedo calcularlo en la calculadora, pero solamente para tener un aproximado, porque donde quiera hacer algún redondeo, ya voy a estar hablando de otro número que no va a ser exactamente raíz de 2. ¿Bien? Con respecto a la ejercitación, pudimos ver el otro día que lo primero que teníamos era un verdadero o falso. Acá es importante que resaltemos que para que un enunciado sea verdadero, tiene que ser absolutamente verdadero todo lo que me dicen, ¿sí? Sin haber una excepción que confirme que esto no es así, digamos. El cero es un número entero, dice. Bueno, sí, el cero es un número entero. También me podría decir que es un número racional, que es un número real, ¿sí? Pero en este caso nos dice que es entero, que es uno de los conjuntos más pequeños en los cuales puede pertenecer el cero. En el punto 2 nos dice, un medio es una fracción y por lo tanto pertenece a los irracionales. Bueno, esta proposición tiene dos partes. Es verdad que un medio es una fracción, pero pertenece a los irracionales. Dijimos que los irracionales eran estos, ¿sí? Los que provenían de raíces, el número pi, el número e. Entonces, esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque esta parte es falsa. Entonces, podríamos poner que un medio es una fracción, pero que no pertenece a los irracionales, pertenece a los racionales. ¿Bien? Con respecto al ejercicio número 2, nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es ver a qué grupo pertenecen estos numeritos que nos dan acá y unirlos con flechas. Números reales mayores que 2 y menores que 5. ¿Bien? Entonces yo tengo que buscar acá números, todos estos números son reales porque es el mayor campo numérico en el cual estamos trabajando. Pero tienen que ser mayores que 2 y menores que 5. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Y en el caso de las raíces, calcular el valor decimal para ver dónde está ubicado, y en el caso de las fracciones también, para ver si está ubicado entre 2 y 5. ¿Bien? En el caso del número 2, nos habla de los números racionales menores que 3. Recordemos que dentro de los números racionales tenemos las fracciones, las expresiones decimales, los porcentajes que acá no aparecen, pero también tenemos los números enteros, positivos y negativos. Bien,
que no dejan de ser números racionales. Entonces, acá vamos a ver que dentro de los que no son irracionales, vamos a comprobar o vamos a buscar aquellos que son menores de 3. Y por último, nos habla de los números mayores a 5 y menores a 10. No nos dice en qué campo, en qué conjunto numérico. Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer es buscar aquellos números que sean mayores a 5 y menores a 10. De la misma forma que les mencionaba en el ejercicio anterior, en el punto este, en el primer punto. Con respecto al punto 3, nos pide que coloquemos dentro de cada caja los números que correspondan, teniendo en cuenta que va a haber números que pueden pertenecer a varias cajas. ¿Por qué? Vamos a agarrar el número 3, que es el primero, y que aparte es el que pertenece a todas. El número 3 es un número natural, porque es un número entero y positivo. Siendo un número natural, automáticamente entra dentro del conjunto de los números racionales y dentro del conjunto de los reales. ¿Bien? Entonces el número 3 lo vamos a ubicar en las 3 cajas. El número menos 2. El número menos 2 no es un número natural, porque para ser natural tiene que ser entero y positivo. Es un número entero, ¿sí? Pero es negativo. Entonces, si es entero, está dentro de los racionales y está dentro de los reales. Y así vamos buscando con cada número. ¿Bien? Hay números que vamos a tener que hacer alguna cuenta, ¿sí? Como por ejemplo las raíces, la que no se pueda calcular no se calcula, pero la que sí tenga solución, le vamos a calcular el resultado. ¿Para qué le vamos a calcular el resultado? Para poder ver, porque yo veo una raíz y automáticamente pienso, ay no, es un número irracional. Y tranquilamente puede ser un número natural, un número entero o un número racional, ¿sí? Dependiendo de el resultado que me dé el cálculo de esa raíz y si puedo tener un resultado exacto. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer hoy es empezar a operar con números racionales. Ven, preséntate con los chicos. Ven, ven. Ahí está. Saluda a los chicos. Bueno, nosotros dijimos que lo que no íbamos a hacer era calcular el número racional porque perdíamos exactitud. Entonces, si yo tengo un cálculo en el cual yo debo calcular, a ver, valga la redundancia, en el ejemplo A, 2 raíz de 5, menos 7 raíz de 5, más 11 raíz de 5, menos 9 raíz de 5. Nosotros nos vamos por las reglas de las jerarquías de las operaciones. Siempre lo que deberíamos calcular es primero la raíz. Una vez que tengo la raíz calculada, lo multiplico por el número que está antes de la raíz. Y por último, resuelvo todas las sumas y las restas. ¿Bien? Pero acá resulta que raíz de 5, si yo lo convierto en un número decimal, es decir, si ingreso raíz de 5 en la calculadora y obtengo un resultado, ese resultado va a perder exactitud. Entonces, dijimos que la mejor forma de expresarlo es como está, raíz de 5. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos operar en este caso? ¿Se acuerdan cuando resolvíamos ecuaciones y nosotros teníamos, por decir, 2x más 3x, que no sabíamos cuánto valía x, pero sí que las podíamos sumar entre sí porque sabíamos que valían lo mismo? Bueno, en este caso estamos en la misma situación. Yo no sé, o puedo saber aproximadamente cuánto vale raíz de 5, pero sé que tengo 2, que le voy a sacar 7, que luego le sumo 11 y por último le saco 9. El resultado de la suma algebraica de todos esos coeficientes o factores que multiplican a raíz de 5, sí los puedo sumar o restar entre sí. Por lo tanto,
Cuando yo hago la operación me encuentro con que tengo menos 3 raíz de 5. ¿Bien? Y ese es el resultado de toda la operación. Raíz de 5, me quedó raíz de 5, no le puedo hacer nada, pero sí pude calcular cuántas raíces de 5 tengo, por así decirlo. ¿Bien? Acá tenemos otro, que lo voy a desarrollar más abajo, que es raíz de 27 más raíz de 75. ¿Bien? En este caso, acá tenemos una situación. Raíz de 27 es una cosa, no lo puedo calcular, ingreso este dato en la calculadora y no me permite calcularlo. Y raíz de 75 tampoco. Bien, ahora, si yo intento descomponer estos números, resulta que podemos hacer la tablita de descomposición, vamos a hacerla como para que ya nos quede de muestra, aunque sea de estos dos, y luego ustedes deciden si necesitan o no hacer la tablita para los próximos ejercicios. Bueno. ¿En qué consiste esta tablita? Yo voy a tener acá el número 27, ¿sí? Lo voy a descomponer en factores primos. En castellano, lo voy a dividir por el primer número primo que aparezca, ¿sí? Recordemos que cuando estamos hablando de números primos es una propiedad que tienen los números enteros, ¿sí? Entonces acá no me van a aparecer números decimales, no me van a aparecer fracciones, si se quiere. ¿Bien? Bueno. Número primo. Empecemos con los números naturales. El 1 no es ni primo ni compuesto, que sería aquel que tiene varios divisores. El número 2 no lo puedo dividir, o sea, 27 no lo puedo dividir por 2 porque 27 es un número impar. Si lo quiero dividir por 2, no me va a dar un valor entero. Entonces lo voy a dividir por 3. ¿Bien? Cuando divido por 3, me encuentro que el resultado es 9. Bien, 9, ¿por qué número lo puedo dividir? Lo puedo volver a dividir por 3. ¿Bien? ¿Y cuánto me da? Eso me da 3. Y voy a agotar, primero voy a agotar el número 3. El 3 lo puedo dividir por 3. Resultado me da 1. Cuando acá llegamos a que tenemos un 1, se nos terminó el problema. O se nos terminó lo que teníamos que hacer. Ahora vamos a ver para qué hicimos eso. Lo que yo voy a hacer acá es decir, bueno, ese 27, en vez de expresarlo como está, o sea, como número entero 27, lo voy a expresar como 3 por 3 por 3. ¿Bien? Y le voy a sumar lo mismo que vamos a hacer acá con 75. Entonces, vamos con el 75. 75, ¿por qué número lo puedo dividir? Por 2 no puedo, voy a probar por 3. ¿Sí? Pruebo por 3, me encuentro con que hay una división exacta, resultado me da 25. El 25, ¿lo puedo dividir por 3? No, 25 no está en la tabla del 3. ¿Bien? El siguiente número con el que debería probar es con el 5. Bien, el 25 lo puedo dividir por 5, me da como resultado 5.
El 5 otra vez lo puedo dividir por 5. Cinco dividido 5 me da 1, se nos terminó la descomposición. Bien, entonces vamos a expresar ahora el 75 como multiplicación de todos estos factores. Nos queda 3 por 5 por 5. ¿Bien? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar es de buscar aquellos factores que estén elevados al cuadrado y expresarlos como al cuadrado. Entonces, en el primer caso, nosotros en realidad tenemos 3 al cubo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a expresar de la siguiente manera, como 3 al cuadrado por 3, ¿sí? O por 3 a la 1. No sé si recuerdan que cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencias de igual base, sumamos los exponentes y encontramos una única expresión de esa multiplicación. Es decir, acá nosotros deberíamos tener 3 al cubo, porque el 3 lo tengo repetido 3 veces. Bien, como la raíz con la cual estamos trabajando es cuadrada, hacemos este artilugio de separar el 3 al cuadrado, que ahora vamos a ver por qué separamos el 3 al cuadrado, y el 3 solito por otro lado. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el 75. Ahí va. Bien, raíz de 75. El 3 lo tengo una sola vez. Y el 5 lo tengo 2 veces. Es decir, tengo 5 al cuadrado. ¿Bien? Otra propiedad que posiblemente no recuerden, para eso están los repasos. Cuando nosotros tenemos dentro de una raíz una multiplicación o una división, podemos separar la raíz en esos factores. Es decir, en este caso nosotros tendríamos acá raíz de 3 al cuadrado. Bien, todo eso por raíz de 3. ¿Sí? Hasta ahí hicimos lo que sería el primer término. ¿A eso qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar raíz de 3 por raíz de 5 al cuadrado. Bien. Si nosotros calculamos la raíz de 3 al cuadrado, deberíamos calcular 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, y raíz de 9 es 3. ¿Sí? También podemos directamente, cuando tenemos una situación así, simplificar la raíz con la potencia siempre y cuando es el mismo índice. ¿Sí? O sea, si yo quiero calcular la raíz décima de un número elevado a la 10, va a ser ese número. ¿Sí? Es como que se cancelan esos exponentes, tanto el exponente de la potencia como el exponente de la raíz. Bien, y en el otro factor me queda esa raíz de 3 que no le puedo hacer absolutamente nada porque dijimos que no se podía calcular, ¿sí? O que
el cálculo no nos llevaba un resultado exacto. Bueno, en el otro término tenemos una situación muy similar. Tenemos un 5 elevado al cuadrado, que podemos cancelar raíz y potencia, y nos queda 5, y la raíz de 3, que no le podemos hacer nada. Bien, ahora fijémonos que algo que parecía completamente imposible de relacionar, llegamos a tener dos términos en los cuales los dos tienen raíz de 3. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿sí? Si los dos términos tienen raíz de 3, independientemente de lo que valga la raíz de 3, yo tengo 3 más 5, tengo 8 raíz de 3. ¿Bien? Con todo, o sea, es largo, sí, pero podemos resolver cualquiera de estos ejercicios. Bien, todos estos que tienen sumas y restas, tengan en cuenta acá que tenemos otros coeficientes que vamos a tener que agrupar por la cantidad de coeficientes que tengamos. Es decir, nosotros acá tenemos raíz cúbica de 40. Bueno, vamos a tener que agrupar esos números primos de a 3 en lo posible, ¿sí? Por ahí hay alguno que nos va a quedar suelto, como nos quedó en este caso el 3. En el caso de raíz cuarta de 162 lo vamos a tener que agrupar de a 4. ¿Para qué? Para que eso que ya agrupamos se nos termine convirtiendo en un número entero, ¿sí? Natural o entero. Puede pasar cualquier cosa. Bien. ¿Qué otra cosa? Con respecto a esto, es para poder hacer sumas o restas de términos que van a terminar siendo semejantes. Otra de las operaciones que nosotros vamos a tener va a ser la multiplicación. ¿Bien? Y la división, pero vamos con multiplicación. Voy a hacer el ejercicio E. Nosotros cuando multiplicamos, tenemos que ir multiplicando haciendo propiedad distributiva en este caso. Tenemos dos paréntesis, cada paréntesis tiene dos términos, entonces debemos multiplicar el primer término por cada uno de los términos del segundo, y el segundo término por cada uno de los términos del segundo. Entonces, en el primer caso vamos a tener 1 por 1, más, ¿sí? Este término es positivo, perdón, menos. ¿Por qué? Porque este término es positivo, pero este es negativo. Entonces me queda más 1 por 5 raíz de 3. ¿Bien? Más 2 raíz de 3 por 1. 2 raíz de 3 por 1. Y acá me queda más. Por menos me queda menos. Y fíjense cómo vamos a multiplicar acá, para no hacer lío. Nosotros tenemos dentro de lo que es el número irracional, o ese término, tenemos una parte que es entera, 2 y 5, entonces vamos a multiplicar 2 por 5, y vamos a multiplicar por raíz de 3 por raíz de 3. ¿Bien? Vamos a seguirlo. Acá tenemos 1 por 1. 1. No tengo ninguna duda.
menos 1 por 5, 5. Y esta raíz de 3 que nos quedó ahí, que no le podemos hacer nada. ¿Bien? En el otro término, en el que sigue, vemos números enteros, 2 y 1. 2 por 1, 2. Y la raíz de 3 que me quedó solita. Menos. Números enteros, 2 por 5, 10. Y raíz de 3 por raíz de 3. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior nosotros teníamos una raíz con varios factores y los separamos porque cuando hay una multiplicación los podemos separar? Así como los podemos separar, también los podemos juntar. Entonces esto me va a quedar por raíz de 3 por 3. ¿Bien? Primer término, 1. No le podemos hacer nada. En realidad, a ninguno de los 3 primeros términos le podemos hacer nada. Así que los vamos a copiar tal cual están. Y los vamos a pegar. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este término que tenemos acá? Ese término sí le podemos hacer algo. Raíz cuadrada de 3 por 3. 3 por 3 es 9. Y la raíz cuadrada de 9 sí la puedo calcular. Y me da 3. Bien. Entonces ahora yo me encuentro con que tengo 4 términos. ¿Sí? Tengo 2 términos que están compuestos por números enteros. Este el primero y el último. Bien, lo vamos a volver a resolver para que me quede listo. El único término que deberíamos resolver es este. Bien, entonces ahora vamos a agrupar los enteros por una parte, porque no tengo opción, y los que no son enteros, que en este caso son irracionales, por otra parte. Tenemos 1 menos 30. 1 menos 30 es menos 29. Y acá tenemos estos dos, que aparte de ser irracionales, coinciden en que los dos tienen raíz de 3, porque podrían ser irracionales, tener raíces distintas y no los podría sumar o restar entre sí. Entonces tenemos menos 5 más 2 sería menos 3. Menos 3, ¿qué? Menos 3 raíz de 3. ¿Bien? Y este resultado ya no lo puedo seguir resolviendo. ¿Por qué? Porque este es un número irracional que no tengo otra forma de expresarlo y que siga siendo exacto. Entonces, directamente este resultado, que va a tener dos términos, uno de parte entera y otro de parte irracional, va a ser el resultado final. ¿Bien? En estos que tienen acá van a tener situaciones muy similares, quizás un poquito más largas, pero es exactamente igual. Hay otros videos también para poder trabajar sobre este ejercicio. Bien, les mando un beso grande, nos vemos el jueves. Chau, chau.